Ok, pedazos de cráneo, lo que es parte de los huesos, por supuesto, pues calcinados. Desgarrador, sanguinario e inhumano, así fue como el cartel de Jalisco Nueva Generación habría acabado con la vida de cientos de jóvenes quienes, con la ilusión de trabajar y llevar dinero a su hogar, terminaron cayendo en una trampa brutal que los terminaría enterrando bajo tierra. Ay, Dios mío. Y aquí estaban todos los zapatos. Así es, rezamos antes de empezar a trabajar. Rezamos. Hay una credencial de un chico de Chulavista, etapa 12. La credencial que le mostré. Entre zapatos, ropas, mochilas, libros y carteras pertenecientes a las víctimas, la policía terminaría encontrando algo bastante inquietante, bastante perturbador, que desataría el horror en Jalisco. Los mismos hornos en los que habrían cremado a las personas que fueron secuestradas en el Rancho del Terror. Lamentablemente, pues así es como estamos localizando aquí. Esta situación pues es muy delicada. Al parecer pues hacían los pozos, quemaban, se tapaban de vuelta. Así es como estamos localizando los compañeros. Mari, ¿qué es lo que estás viendo? Hay mucho hueso calcinado, mira. Han estado saliendo molares. Con una oferta de empleo difícil de rechazar, muchos jóvenes aceptaron ser empleados de este cartel, siendo engañados con posibles trabajos de aseo y limpieza, para luego ya en el rancho revelarles la verdad, diciéndoles en su cara que se convertirían en soldados del cartel y que serían entrenados durante meses para cometer un sinfín de asesinatos en la guerrilla. Cruelmente, los que no pasaban las pruebas y obstáculos terminarían siendo asesinados. No, pues saben a qué vienen, no, pues, sí, ayudante de limpieza. No, pues no vienen a esto, vienen a trabajar para la empresa. ¿Quién se quiere ir aquí? No, pues, varios levantaron la mano. No, pues aquí no se va a ir nadie. Y se van a ir muertos. Y se van a ir muertos. Entre dientes, placas y huesos, los voluntarios y familiares de las víctimas encontraron los que serían los restos de estos pobres jóvenes que fueron cruelmente calcinados en esta llamada escuelita o kinder del terror. Se están encontrando varias cosas, crematorios, la localización, varios huesos. Ponte los guantes para que me muestres. Molares, placas, muestra, cuidado nada más, dientes, placas. Hay otra, ¿no? Otro tipo de placa. Hoy te mostraré en exclusiva las declaraciones de uno de los jóvenes que estuvo reclutado en este centro de exterminio en el rancho Izaguirre, relatando el infierno que vivió como víctima y también como victimario. Donde estaba yo de rodillas ya habían matado a los ecuatorianos, y en la sangre de ellos nos tenían hincados de rodillas, y yo no sentía miedo y no podía llorar. El fotógrafo y periodista que estuvo en el rancho Izaguirre relató en exclusiva cómo fue que encontraron los crematorios donde fueron dejados cientos de niños y jóvenes que eran extorsionados hasta la muerte. Y la sorpresa fue que encontraron restos calcinados de huesitos de bajo tierra, ¿no? Bajo 40 centímetros de tierra aproximadamente. Así que mi gente, antes de comenzar con este épico video, te quiero pedir que por favor me dejes un like, ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo más contenido como este. Suscríbete a este canal y toca la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un nuevo video. Así que dicho todo esto, comencemos. Miren cómo está la situación aquí. Aquí era donde ellos dormían ellos aquí, miren. Por si les decía en el otro en vivo que si ustedes reconocen prendas. Ubicado exactamente a 1 hora de Guadalajara, la escuelita del terror, o mejor conocida como el Rancho Izaguirre, finalmente cayó, se derrumbó gracias a una víctima que habría logrado escapar. Según el relato de la líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, este joven habría sido fundamental para poner en acción la exploración, ya que la víctima habría confesado que este rancho estaba siendo operado como un centro clandestino de adiestramiento criminal y exterminio. Sí, fue una llamada anónima de una persona que fue reclutado por la central. Ya ves que hubo este tema mediático hace como en julio pasado, del año pasado, donde pues en ese entonces el gobernador pues quería maquillar la cifra. Eran muchísimos los jóvenes que estaban desapareciendo por una bajo, y pues al final de cuentas sabíamos que los llevaban por reclutados, ¿verdad? Entonces pasa esto, que nosotros recibimos llamada anónima de un joven que estuvo reclutado. Nos dicen, ¿saben qué? Funciona esto, es un centro de reclutamiento, es una chica de reclutamiento. Ahí mismo mataron a las personas, las que no aguantaban, nos hacían pelear entre nosotros, como que era parte del adiestramiento.
sufrimiento. Al entrar al rancho, los del colectivo encontraron más de 200 pares de zapatos, montones de ropa, mochilas, libros, carteras y diversos objetos personales que pertenecieron a las víctimas que fueron fusiladas en el lugar. Al llegar nosotros a esa finca no había sello, no había cadenas, creo que alguien más ya había ingresado antes que nosotros y no fue la autoridad. Encontramos, por lo primero que vimos es infinidad de ropa, de calzado, espolvoreada en el suelo, muchos, ¿cómo se llaman? De los casquillos, cargadores, a los aprensores, había notas, había estas cuadernos donde venían los nombres, apodos de las personas y los comandos que estaban a cargo de ellos. Otro de los que también se manifestó y reveló las cosas que se encontraron en el lugar fue el fotógrafo Ulises Ruiz, quien dio más detalles de lo que se encontró en el rancho, insinuando que incluso habían listas de nombres con apodos y cartas de despedida. Mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas, se me fue mi enojón, berrinchón y celoso. Se lee en el texto que presuntamente habría sido firmado por el joven, por quien además emitió una ficha de búsqueda en febrero de 2024. Fue tan penoso todo lo que encontró este fotógrafo que hasta incluso llegó a comprobar que los secuestrados ni siquiera tenían camas donde dormir. El trato realmente era poco digno, los trataban peor que ratas. En los cuartos hay 4 o 5 cuartos grandes donde había ropa, calcetines, cantidad de zapatos, innumerables, ropa, sudaderas, maletas, cosas personales, desodorantes, cosas muy personales, libretas. Yo contaría unos en aproximadamente 5 libretas que tenían testimonios desde la persona que le escribió a su amor, a su pareja. Había algunas listas de nombres, pero no con el nombre propio, sino había apodos que le ponían apodos a cada uno de los que ahí estaban. Había unas cifras de cuánto gastaban en comida, cuánto compraban en comida, qué comida compraban. Había otra libreta donde decía mi arma R15 funciona así, tiene esto, funciona de esta manera, de esta otra. Había demasiada evidencia. En el otro cuarto hacia el fondo había como placas de metal donde ahí hacían prácticas de tiro. También había más ropa, había unas letrinas en muy malas condiciones. Todo esto en pésimas condiciones, no inhumanas. O sea, nunca vi sillas, nunca vi camas, nunca vi algo cómodo para las personas. Había 2 cuartos que en teoría presumimos que eran de los líderes, ¿no? Había baños que parecían que eran de ellos porque eran más cómodos y había una cocina que es otro de los cuartos. Lo más impactante es que cuando estas personas comenzaron a cavar en los lugares indicados por el informante, quedaron choqueados al darse cuenta de que habían 3 fosas clandestinas con lo que parecían ser restos humanos completamente calcinados. Transcurrieron varias horas intentando ellos rastrear en todo el terreno con la varilla y llegó un punto en que llegaron al centro del lugar y ahí empezaron a rascar, ¿no? Encontraron el primer horno, luego encontraron el segundo horno y luego hicieron otro boquete para buscar un tercer horno. Y la sorpresa fue que encontraron estos calcinados de huesitos de bajo tierra, ¿no? Bajo 40 centímetros de tierra aproximadamente. Durante horas estuvieron trabajando ahí y pues esa es parte más o menos de la experiencia. Las personas indignadas, ¿no? Porque de alguna manera saber que había evidencia, saber que había estos restos humanos y que la autoridad salió un día a decir que ya no había nada, que todo había quedado ahí, era como increíble, pues, ¿no? Y por otra parte, pues, singularmente yo contaba y platico que siempre te dicen que existen los campos de reclutamiento, que existen lugares donde las personas desaparecen, etcétera, etcétera, y nunca se había visto un lugar tan real como este, ¿no? Esa es, yo creo que una de las primeras evidencias que hay sobre que existen los lugares que son visibles, ¿no? Que la autoridad posiblemente sabe dónde están y que pues no es difícil dar con ellos. Pues no digo, yo llegué, llegaron los buscadores, cualquier persona puede llegar al lugar, entonces es algo increíble, pues, ¿no? Pues que tan solo imaginar lo que tienen que haber sufrido estas personas, lo que tienen que haber sufrido estos jóvenes, me pone los pelos de punta pensando en lo solos que estaban, lo indefensos que se sentían rogando por su vida, desesperados porque alguien los escuchara. Estos criminales que sin pudor le quitaron la vida y los dejaron enterrados, ahora mismo posiblemente deben estar asustados viendo cómo todo su monopolio se está derrumbando. Si bien los hornos o los crematorios que encontraron tenían a bastante gente calcinada, nadie sabía cómo fue que los arrojaron allí o quiénes fueron las personas que los quemaron. Bien, para resolver esa incógnita, una de las víctimas que escapó de este infierno le dijo a los investigadores que siguieran buscando en el lugar porque había más crematorios, había más fotos
confesando también haber sido obligado por el cartel a llevar los cuerpos de los jóvenes muertos y ponerlos en los hornos para luego prenderles fuego y quemarlo. Y al encontrar los crematorios, porque el joven dice, son muchos, no nomás son esos, síganle, son muchos. Los usamos, nos hacían que escarbáramos, hacíamos como pozos, poníamos piedras como base, echábamos los pedazos, porque al fondo había un cuarto que le decían la carnicería y era donde los quemaban, y ahí que nos obligaban a quemar y después tapar, y así eran muchos hoyos, dice, porque eso tenía como 3 años funcionando. Entonces dices, imagínate, gran parte de estos jóvenes quedaron aquí calcinados. Te rompe el corazón porque es un sitio de exterminio también. O sea, dicen que el que estaba a cargo, si no le caías bien o por cualquier cosa lo mataban. Entonces ya no era ni tanto filtros, era ya nada más y bien te iba. Es triste pensar cómo estos desgraciados hacían que las víctimas se ensuciaran las manos, obligándolos a llevar los cuerpos y quién sabe qué otras atrocidades más. Si vemos las cosas claras, hay que decir que ellos estaban desahuciados y dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Si tan solo se negaban a seguir las órdenes del cartel, en un segundo los desaparecían. Siendo realista, no tenían muchas opciones de sobrevivir. Así que mi gente, vamos a pasar directamente a lo que fueron las declaraciones de un joven que habría sido reclutado en este rancho de exterminio Izaguirre, donde por medios de WhatsApp relató el infierno que vivió en ese lugar, insinuando que hasta incluso habían inmigrantes centroamericanos. Eran como 16 bien armados, vestidos de policía, pero llegó otro grupo de vestidos de militares y se agarraron a plomazos. Entre nosotros había un señor de Zacatecas que también estaba separado, pero me dio lástima y empecé a rezar con él. Donde estaba yo de rodillas ya habían matado a los ecuatorianos, y en las ellos nos tenían hincados de rodillas, y yo no sentía miedo y no podía llorar. Vi cómo mataban a las víctimas de ahí, del mismo lugar, para que no encontraran huellas. Y ahí también asesinan a la pobre gente mexicana que a veces andan trabajando. A la fuerza la suben a los carros, si no se ofrecen de voluntarios y de buena caridad, sin saber a dónde los llevan. Porque había gente de Honduras secuestrados, y es que ellos también tenían familia y andaban paseando cuando los levantaban. Llegaron muchos grupos contrarios cuando estábamos orando y secuestradores, y de ahí otro grupo nos volvió a secuestrar y nos llevaron a una casa de 3 niveles. De ahí yo le pedí a Dios orando y rezando que saliéramos todos con vida. Diablos, sinceramente pareciera que todo esto es una fea película de terror, pero no, es la vida real. Tan solo imaginar el momento en el que este joven vio a los ecuatorianos siendo ejecutados frente a él, cayendo a sus pies, es algo traumatizante, y más si te prohíben llorar. O sea, no poder desahogarte en una situación así debe ser muy angustiante. También, si nos ponemos a pensar, estos desgraciados no solo se encontraban a jóvenes, sino que también a gente adulta o viejitos que inocentemente buscaban un trabajo. Te miran, te observan, te eligen y listo, pa' adentro. Nunca más se supo de ti. Hay que decir, mi gente, que esta persona no fue la única que logró sobrevivir, ya que en noviembre un joven en redes sociales estuvo asegurando que fue engañado para un trabajo de agente de seguridad cuando de pronto fue secuestrado. Un chavo güero se nos acercó, no, pues celulares. No, pues ¿saben a qué vienen? No, pues sí, ayudante de limpieza. No, pues no vienen a esto, vienen a trabajar para la empresa. ¿Quién quiere ir de aquí? No, pues varios levantaron la mano. Y no, pues aquí no se va a ir nadie. Y si van a ir, se van a ir muertos. Y se van a ir muertos. Entre todos los testimonios de los jóvenes que se comunicaron con el colectivo, muchos estuvieron diciendo que los recién llegados al rancho tenían que hacer filas y recibían un apodo. No usaban nombres, solo usaban apodos y pasaban la lista. Yo conté poco más de 200 personas cuando llegamos, declaró uno de los sobrevivientes. Indira Navarro cuenta que la dinámica interna consistía en una primera fase de entrenamiento físico extremo en condiciones de hacinamiento y precariedad. Dormían todos en un galpón techado con lámina donde colocaban una lona sobre el suelo. Dormíamos como taquitos, como cucharita, éramos más de 200 personas y solo había una cobija para 10, relataron los sobrevivientes al líder del colectivo. La rutina diaria incluía ejercicios con llantas de automóvil, paso pecho tierra abajo, alambres de púas a 30 centímetros del suelo y simulaciones de combate. Las fallas durante las prácticas se castigaban con la muerte. Si alguien cometía un error, lo mataban ahí mismo. Algunos no soportaban el entrenamiento, se caían, se quejaban y también los mataban.
declaró Navarro en entrevista con Manuel Ferregrino. Los sobrevivientes relataron que había mujeres reclutadas, aunque en menor cantidad. También eran sometidas al entrenamiento inicial, pero muy pocas lograban sobrevivir. Una parte del entrenamiento consistía en un recorrido por un laberinto que podían ver una vez con los ojos descubiertos y después debían memorizarlo para cruzarlo vendados. Otra sección, llamada la carnicería, era temida por todos. Ahí se ejecutaba y se desmembraba a quienes no superaban las pruebas. El proceso de entrenamiento se dividía en etapas. Los sobrevivientes llamaban el kinder a la primera fase de adiestramiento básico. Superar esa etapa no garantizaba la permanencia, sino que implicaba ser trasladados a una zona de mayor riesgo. Cuando librabas el kinder, te mandaban a Zacatecas o Michoacán a la guerrilla. Ahí te enfrentabas a situaciones reales. Era la siguiente fase, explicó Navarro, que le dijeron los sobrevivientes. Los jóvenes enviados a estas regiones actuaban como combatientes sin experiencia y eran colocados en las primeras líneas con altas probabilidades de morir. Los pocos que sobrevivían a esa etapa eran enviados al segundo nivel, denominado por los propios reclutas como la Escuelita del Terror, ubicada a aproximadamente 4 horas y media del área metropolitana de Guadalajara, cerca del cerro. En ese lugar, el adiestramiento era impartido por ex militares mexicanos y colombianos. Las ya no eran de gocha, sino proyectiles congelados capaces de penetrar la piel y matar. Ahí sí te mataban. El entrenamiento era táctico, te hacían pelear entre ustedes, te golpeaban, algunos instructores llegaban ebrios, se volvían salvajes, relató uno de los testimonios recogidos por el colectivo. Quienes finalizaban esta fase eran considerados elementos útiles para el grupo delictivo y eran enviados a zonas controladas por mandos superiores. Lo mandaban a la sierra, donde ya no había comunicación, solo usaban radios. De 200 personas solo sobrevivían alrededor de 30, dijo Navarro. Según el colectivo, el predio funcionó durante más de 3 años. Se iban unos y llegaban otros, era una rotación constante. La cantidad de personas calcinadas era incalculable, afirmó Navarro. Los sobrevivientes relataron que había mujeres reclutadas, aunque en menor cantidad. También eran sometidas al entrenamiento inicial, pero sus testimonios específicos no fueron recuperados en esta etapa. Algunos jóvenes afirmaron que las mujeres tampoco sobrevivían si no cumplían las pruebas y que muchas murieron durante el proceso. La falta de información concreta sobre su destino es una de las ausencias más inquietantes del relato. Diablos, ¿de qué magnitud estamos hablando, señoras y señores? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo y por qué siguen pasando estas atrocidades? Pareciera que todo esto es una pesadilla, pero no, es verídico. El nuevo holocausto creado por el cartel mexicano superó todas las barreras de la humanidad, quedando en primer lugar como una de las localidades con más desapariciones en el país. Así que mi gente, eso sería todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta trágica escuela del terror o rancho de la muerte. Estaré leyéndolos en los comentarios y dejando corazón a todas las personas. Nada más terminaré de decir justicia para los jóvenes que no pudieron sobrevivir a este trágico acontecimiento. No te olvides de dejarme un like, ya que eso me motivará bastante a seguir subiendo